Bienvenidos a esta serie de los 10 mandamientos. Mandamiento número 6. No matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dios valora nuestra vida desde el mismo momento de la concepción. Y esto lo dice el salmista David en el Salmo 139, versículo 15 y 16. En este mandamiento se nos prohíbe acabar con la vida de las personas. Dios nos ama en gran manera y su plan o deseo para nosotros es que tengamos vida en abundancia y que recibamos la vida eterna a través de Jesús. Este mandamiento tiene una aplicación práctica a nuestra vida. ¿Y cuál es? No matarás. En Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, Jesús dice que no se trata solo de terminar la vida de otra persona, sino que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que para cumplir con el mandamiento en toda su extensión, necesitamos examinar bien nuestros corazones. Tenemos que eliminar todo enojo u odio contra nuestros hermanos. Hoy en día en nuestra sociedad tenemos la ley del aborto, tenemos la ley de la eutanasia, por ponerte ejemplos. Vemos la delincuencia que hay en la sociedad, los asesinatos que se están produciendo en todo el mundo. La Biblia en ninguna manera se contradice, porque Dios no se equivoca. No hay nada que lo sorprenda. Así que es muy importante cuando leemos en las Escrituras que si algo nos parece contradictorio, no debemos pensar que tiene errores, sino que posiblemente no estamos aplicando los métodos de la interpretación bíblica. Hay muchas personas que cuestionan y descalifican lo que dice la Biblia porque muchas cosas no les parecen lógicas y razonables. Sin embargo, tú y yo, como discípulos de Cristo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe, por medio de la razón y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo, tú y yo podemos comprender el consejo de Dios plasmado en la palabra de Dios. El mandato no matarás se encuentra registrado en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 13. También lo puedes encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Lo que me llama la atención de este mandamiento es que va íntegro con el segundo gran mandamiento que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. La expresión no matarás viene de la palabra hebrea rashaj, que significa matar a propósito. En un contexto amplio, es decir, no solo cuando nos referimos a un asesinato por violencia, también por un desenfreno, también por ira, también por venganza, también a través de leyes como el aborto o como la eutanasia. Esto también incluye el suicidio, que en ninguna manera es aprobado por Dios. El individuo pone fin a su existencia física despreciando al autor, al dador de la vida, despreciando a Dios. La pregunta que queremos hacerte en este día es ¿por qué si las Escrituras son tan claras con respecto al asesinar, cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, arremetía contra sus pueblos enemigos, los exterminaba sin piedad? ¿Por qué esto no le era contado como pecado? Esta es una pregunta muy realizada, sobre todo cuando se habla de los 10 mandamientos. ¿Y por qué Israel? ¿Y por qué Dios mandaba matar al pueblo enemigo? La respuesta es muy sencilla. Cuando la orden venía de Dios no era pecado. Esto era el instrumento de juicio que Dios usó para castigar la maldad, para castigar el pecado, la iniquidad de los pueblos paganos. Inclusive muchas veces los israelitas que fueron asesinados por sus vecinos enemigos, porque Dios enviaba juicio a Israel. De modo que no podemos creer esa falsa enseñanza que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado y castigador. Este es el problema que está teniendo nuestra sociedad en este día. Se han quedado con el Dios del Antiguo Testamento y piensan que Dios es malvado,
que Dios es muy malo. Lo curioso que otra parte de la sociedad dice que Dios es amor, que puedo pecar todo lo que quiera porque sé que Dios no me va a castigar porque Él me ama. Eso es un error también. Sabemos que Egipto representa el mundo y Israel era el pueblo escogido por Dios. Si lo llevamos a la aplicación espiritual, todos los que salimos de la esclavitud del pecado ahora somos pueblo de Dios, es decir, la Iglesia de Cristo. Por tanto, muchos actos fueron literales en aquella época. Para ti y para mí hoy son ejemplos o tienen un significado espiritual. Y en el caso de matar, sabemos que ningún verdadero cristiano saldrá a quitarle la vida a otro diciendo que Dios le dijo que lo hiciera. Si tú estudias y analizas el libro de Génesis, puedes obtener respuestas a estas preguntas. ¿De dónde surge la muerte espiritual? Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios quiso probar la obediencia del hombre, pero le alertó de las consecuencias que tendría si le desobedece. Aquí había una muerte espiritual. El hombre desobedece a Dios y hay una muerte espiritual. ¿Y cuándo se establece la muerte física? Por causa de esa desobediencia a Dios. Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física no fue instantánea, pero evidentemente vino por causa del pecado, de la desobediencia del hombre a Dios. Por tanto, Dios como creador, como dador de la vida, es el único que tiene la potestad de poner fin a todo ser humano de la forma en como Él lo haga. Y aunque a veces no lo entendamos. Sin embargo, esto no anuló la capacidad de los hombres para asesinar, ni significó que respetarían dicho mandato. Mira la reacción de Caín al ver que su ofrenda no fue mirada con agrado. ¿Cuál fue su reacción? Matar al que según él le quitaba el favor de Dios. ¿Qué hizo? Eliminó a su competencia. Mató a su propio hermano. ¿Por qué? Por causa del pecado de sus padres. El pecado ya se había establecido en la vida de Caín. Y ahí se produce muerte física, asesinato. Inmediatamente, cuando Caín pecó, vino juicio contra él de parte de Dios como consecuencia de su maldad. No es que Dios arbitrariamente estaba castigando a los hombres como si se complaciera en la muerte del impío. Cuando Dios sentenciaba a un hombre o a un pueblo a muerte era porque esa persona o ese pueblo habían ofendido su santidad, aun cuando había tenido misericordia y les había dado tiempo para que se arrepintiesen. Es el caso del diluvio. Noé tardó en construir el arca 120 años. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Esa nación donde vivía Noé en esa época tuvo tiempo para arrepentirse, para volverse a Dios, y no lo hicieron. 120 años. Y después el Señor envía el diluvio. Dios no es injusto en ninguna manera. Él es amor, es bueno, es compasivo, es misericordioso, pero también es justo, también es santo, también es severo. Si Él solo fuera amor, pero no fuera justo, no sería perfecto, iría en contra de su naturaleza. ¿Recuerdas que hemos hablado de los atributos de Dios? La naturaleza de Dios nunca cambia, es decir, es inmutable. Dios siempre ha sido quien sentencia el juicio. Lo vemos en Génesis, lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en el libro de Josué. Pero cuando alguien por decisión propia cometía un asesinato, era juzgado y castigado por Dios, tal como sucedió con David al planificar la muerte de Urías. Los israelitas no tenían licencia para matar a nadie de entre su propio pueblo, ni contra sus enemigos. Solo si venía la orden de parte de Dios.
Entonces ellos tenían que obedecer a Dios. Y justo cuando te estoy diciendo esto me viene a la mente Saúl. El Señor demanda que tienen que eliminar por completo al enemigo. Y Saúl, ¿qué hace? Desobedece. Le perdona la vida a ciertas personas, se queda una parte del ganado. Desobediencia. ¿Y qué pasa? Que Dios envía juicio a la vida de Saúl. No lo mata, pero le quita el reinado. Debemos conocer que Dios ordenó la destrucción de los cananeos, no solo por su maldad, que había llegado a su punto más alto, sino porque eran pueblos enemigos de Israel. De modo que el castigo viene tanto por si desagrada a la sociedad, como si su intención era destruir, en este caso, a Israel. Dios prometió que maldeciría a todos aquellos que maldijesen a Israel. Y Dios cumplió el juramento. Ese juramento que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En algunos casos destruyó a los enemigos mediante batallas con Israel, pero en otros mostró su poder como cuando ahogó al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Es Dios quien da y quita la vida. Podemos decir que la palabra de Dios no aprueba el homicidio, ni el suicidio, ni ninguna práctica que le ponga fin a un ser humano. Puede ser eutanasia, puede ser aborto. Dios no es un genocida. Los cananeos y todos los pueblos que fueron y serán juzgados por Dios recibieron un castigo como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de sus depravaciones. Por ejemplo, los cananeos no solo eran idólatras, también practicaban el incesto, la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, la bestialidad. Sacrificaban a sus hijos vivos, los ofrecían a sus dioses paganos. De modo que desde el más grande hasta el más pequeño, todos estaban pervertidos. Dios fue misericordioso con estos pueblos, ya que en el caso de los cananeos les dio 400 años para que se arrepintieran. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 15, verso 16. Salvó a aquellos que realmente se arrepintieron o eran justos, como el caso de Lot con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero también a Rahab y a su familia en la destrucción de Jericó. Dios no se complace con la muerte del impío. Él nos da tiempo para arrepentirnos, pero cuidado porque a lo mejor ese tiempo se acaba. Y lo que te voy a decir ahora seguramente puede traer controversia, sobre todo si esto lo escucha una persona que no se ha entregado a Dios, que no ha recibido a Cristo en su vida. Quien haya cometido un asesinato no significa que ya no puede recibir perdón de Dios. Tiene que experimentar un arrepentimiento genuino. Jesucristo perdona sus pecados y lo limpia de toda maldad, aunque no signifique ser librado de las consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser en la cárcel de por vida. Quien haya cometido un asesinato, recuerda, no significa que ya no puede recibir perdón de Dios. El Nuevo Testamento no solo nos deja claro que es pecado quitarle la vida a otro ser humano, sino que Jesús extiende más el concepto de homicidio en el plano espiritual. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesús dijo también que se está quebrantando el mandamiento no matarás. Todo cuando por los sentimientos, pensamientos o palabras nos dirigimos a nuestros hermanos con odio. El apóstol Juan habló con relación a este tema. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Así que no solo alguien es homicida cuando se asesina. El llamar fatuo del griego, idiota, tonto, necio, ignorante, insensato, refleja que esa persona no tiene amor hacia su hermano. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte.
Este es el sexto mandamiento que queríamos presentaros. Estamos con la serie de los 10 mandamientos, los que presenta el libro de Éxodo capítulo 20. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Quieres aportar una reflexión? ¿Quieres dejar un pequeño testimonio? Lo puedes hacer a través de Telegram, a través de WhatsApp. Escríbenos y participa de este espacio.